Bien. Algunas preguntas son muy difíciles, ¿vale? Hablamos de infecciones, ¿vale? Entonces, son 45 preguntas, al acabar seguimos con el tema, ¿vale? Patricia, por favor. Yo diría uno. Participación de un agente causal vivo, ¿vale? ¿Por qué lo dices? Porque a lo mejor un agente causal puede estar muerto y causar una infección, ¿no? Bien, podríamos toxinas, interpretar que sí. ¿sabes? No te apuntas por todas las afirmaciones son correctas. Dudaban de las dos. Bien, en principio las infecciones exigen que haya un agente causal vivo. Lo que no exigen es que esté vivo en el momento de producir la enfermedad. Un virus y un embrión. ¿Vale? ¿Entendido? Es decir, ninguna toxina externa se produce con el animal muerto. ¿Vale? Entonces, aunque sea una intoxicación, el ser tuvo que estar vivo para producir ese ¿Y tóxico. los priones? ¿Qué? ¿Están vivos? Los priones no se acepta que estén vivos, pero tampoco se acepta que estén muertos. ¿Y los virus? ¿Qué? ¿Y los virus? Los virus sí se acepta que estén vivos. No cumplen todos los criterios de ser vivo, pero sí se acepta que estén vivos. Bien. A ver. Esto es un postulado de Koch. Hoy no es muy aplicable, pero en esencia se entiende perfectamente lo que... ¿El? No, el 1. ¿Vale? Es decir, el postulado de Koch no establece que en el estudio muestral, porque eso es un problema que tenemos con las muestras, es como si de repente toda la población saprofita desapareciera. Eso no es verdad. Nosotros cuando cogemos una muestra muchas veces sale contaminada. Por lo tanto, si no aparecen las muestras, sería una demostración de que no es el agente causal, pero no todos los que aparecen en las muestras son agentes causales. ¿Y ¿Vale? en el 4? El agente patógeno era el concepto que tenía él. Si podíamos demostrar que en personas enfermas estaba ese germen y en personas sanas no estaba, eso era un primer paso para implicar que el agente era el causante de la enfermedad. Pero puede estar una persona en patógeno, una sana. ¿Qué? Una persona que sea inmune. Koch es de principios del siglo XX. Vale. Entonces sus postulados están un poquito superados. ¿Vale? Bien, Raquel. La 3. ¿Vale? Hemos quedado en que nos comen, expolian nuestros recursos, normalmente nutritivos, provocan toxinas o provocan una interacción inmunológica. ¿Vale? Una bacteria. Una bacteria. ¿Vale? La 2. La 2. ¿Vale? Las bacterias no las analizamos en función del bicho que nos la transmite. ¿Vale? Anaerobia estricta. Ojo. Facultativa. Facultativa. Microaerobia. ¿Vale? Muy bien. Aquí tenemos una facultativa, es la que puede vivir en varias condiciones. ¿Vale? La que puede vivir en condiciones aerobias y en condiciones anaerobias. En cambio, una bacteria microaerófila es una bacteria que necesita una pequeña cantidad de oxígeno y mucho CO2.
¿vale? Si le quitas el oxígeno muere y si le quitas el CO2 también, ¿vale? Son las bacterias más difíciles de alguna manera de controlar porque viven en condiciones de necrosis bastante grandes. La 3. La estructura de la membrana nuclear, ¿vale? Membrana celular, perdón. Bien. Yo. ¿Puede producir algún tipo de susto? No, hablábamos de la tuberculosis y decíamos que como la tuberculosis no tiene pared celular, no se tiñe por el gram, no es ni gram positivo ni gram negativo. Y en ese momento nosotros utilizamos una combinación de ácido y de alcohol para teñir. El gram son 2 tinciones secuenciales, ¿vale? Por lo tanto, la que no responde a esa tinción es un bacilo-bar. Pero no sobrevive con alcohol. ¿Qué? La 2 no es verdad tampoco. Lo que Sobreviven ambos tipos, no. en principio depende de la cantidad de alcohol, ¿vale? Sí, estamos de pie, internet funciona con todo. Las micobacterias tuberculosas. La 1, esporas. Esporas. El término espora es muy ambiguo porque en las bacterias quiere decir formas de resistencia y sin embargo en los hongos quiere decir forma de, digamos, reproducción, ¿vale? Entonces el término espora en los géneros Bacillus y Clostridium quiere decir que aunque el bicho aparentemente está muerto, puede estar ahí presente y contaminado. Por lo tanto, necesita un tratamiento de esterilización muy agresivo para poder eliminar totalmente los materiales de estas esporas, ¿vale? La 1. La 3, ¿vale? Los antibióticos no le hacen nada, ¿vale? La 1 siempre tiene un tipo de ácido nucleico, nunca los dos. Si tiene ADN es un virus estable, si tiene ARN es un virus inestable y muta con mucha facilidad. De hecho, muchos de los virus actuales que son emergentes son virus ARN que cambian con facilidad. El genoma es el ADN o el ARN. Lo que no tienen es estructura celular, por lo tanto no tienen elementos de célula, ¿vale? El citoplasma se suele llamar citosol. No se replican juntos, ¿vale? La célula replica el ADN, ¿vale? Y las proteínas se ensamblan a posteriori, ¿vale? Aquí hemos utilizado el criterio de utilicemos el concepto más básico que tenemos. La mayoría de la gente dice no están vivos. Desde el momento en que se reproducen están vivos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no cumplen con todos los criterios de ser vivo. ¿Por qué no se replican por división? No entiendo eso. A ver,
Ellos entran dentro de la célula, la necesitan para multiplicarse. Claro, pero no se replican en conjunto. Es decir, cuando ellos entran dentro de la célula, lo que meten dentro de la célula es su código genético. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, la célula hace su código genético y después le va sumando los distintos componentes. De hecho, nosotros, la mayoría de los antivíricos que tenemos, son medicamentos que bloquean la, digamos, producción de esos componentes. Es decir, que cada virus un virus entra en una célula y solo sale uno. No, un virus entra dentro de una célula, pero, por ejemplo, la cubierta proteica queda fuera. ¿Vale? Después es como una inyección, una jeringuilla. La proteína es la jeringuilla y el ADN es el líquido que está dentro. Inyecta el líquido que está dentro de la célula y la célula produce ese ácido nucleico, ¿vale? Y después le va creando la jeringuilla fuera. Y cuando está creada la jeringuilla fuera y hay muchos virus, se ha dedicado a trabajar para el virus y no para ella. Y por lo tanto la célula muere. ¿Comprendido? Es un parásito real, en el sentido de que mata las células porque les impide hacer sus funciones, porque están muy ocupados creando estructuras para el virus. ¿Y por qué son autolimitados siempre? ¿Qué? ¿Por qué acaban muriendo siempre? Porque acaban matando, todos los parásitos acaban matando al hospedador. Y entonces ellos, si salen fuera y no encuentran un hospedador, acaban muriendo porque no resisten el medio externo mucho tiempo. ¿Vale? Bueno, de aquella manera, porque hay algunos que duran bastantes meses. ¿Vale? Bien, ¿a quién le tocaba? No tengo idea, que no es nada nieto, ¿Vale? Decíamos hace muchos años que la reproducción de un virus tenía palabras obscenas, ¿vale? Porque te penetraba, se desnudaba, etcétera, etcétera, ¿vale? La 3, la 2, sí. Bien, el concepto más importante de esta pregunta es la palabra virión. ¿Vale? Virión es un término que se ha utilizado alguna vez en exámenes y que nos destroza un poquito. Virión es la forma externa del virus, la forma completa. ¿Vale? Entonces, en cuanto te digan qué virión tiene esta estructura, tú tienes que olvidarte de virión y coger el nombre de la enfermedad. ¿Vale? En cambio, el virus intracelular no tiene las proteínas que tiene fuera. ¿Vale? Tienes que tener claro que uno no la puedes marcar nunca. Retrovirus es el VIH, es ARN. ¿Vale? Adenovirus. Bien, Sí. adenovirus. Lo saqué por lo de aden. Vale. No, adeno significa glándula en este caso. ¿Vale? Aquí el más importante de estos virus es el virus de la hepatitis A. Este ha caído bastantes veces. Este inicialmente era un enterovirus, un grupo de virus que vamos a ver hoy, pero funcionalmente no se parecía en nada a los otros. ¿Qué gravedad tiene? ¿Qué? Luego lo vamos a ver. ¿Qué? Luego lo vamos a ver. El de la hepatitis A. El de la hepatitis A hoy no, ¿vale? ¿Tiene Pero la gravedad? hepatitis A antes se clasificaba dentro de los virus que llamamos enterovirus, que son los virus que se reproducen en aparato digestivo, no los virus que producen patología digestiva. ¿Pero es grave el de hepatitis A o no? La hepatitis A es la menos grave de todas las hepatitis, ¿vale?
El ¿Entendido? papovavirus, El papovavirus son los virus que te producen el papilomavirus. es que lo estaba pensando, no sabía si era... ¿Vale? En general, todos los virus que afectan al epitelio son ADN. ¿Vale? Eso significa que las enfermedades no cambian con el tiempo. En cambio, el coronavirus y el rhabdovirus son virus nuevos, son enfermedades emergentes. Y esto se debe a que el ARN solo se reproduce copiando el 60% del ARN. El otro 40% puede variar. Y a veces al meterle nucleótidos distintos te aparece un virus nuevo. ¿Vale? La 4. Estamos ante una proteína que se reproduce a sí misma en personas que tienen un código genético determinado. Están diseñados esos códigos genéticos para, en cuanto aparecen estas proteínas, utilizarlas como base para producir ADN. Y luego, con el ADN, producir otra vez la proteína. Es decir, las enfermedades por priones son de carácter genético. Solo afectan a algunas personas. ¿Vale? Es que la 3 es un poco ambigua. La 3 es demasiado circunscrita. Lleva el sol. ¿Vale? La mayoría de los hongos solo afectan a inmunodeficientes, pero hay hongos tan potentes que matan a cualquier persona. La 1. ¿Qué? La 1. ¿Qué dijiste? Sí. La 1. Ah, te entendí, Leulo. Estoy sordo como una tapia. Vale, tener el tapón otra vez. Un euro, por favor. Ay, Dios mío. La 3. No. ¿Vale? Les damos distintos nombres. ¿Vale? Micosis es la enfermedad que produce el hongo. ¿Vale? Cuando el hongo produce un veneno que al ingerirlo nos mata, estamos hablando de micetismo. ¿Vale? Esto es lo típico de las setas, que en otoño se cargan a mucha gente. ¿Vale? Y luego, cuando el hongo produce una toxina que puede producir una enfermedad a largo plazo, es una micetoxicosis. Ahí tenemos a la aflatoxina o a la cornezuela del centeno. ¿Eso nos van a preguntar a nosotros? A veces te preguntan conceptos aislados. Madre mía. ¿Vale? Joder, pues... ¿Y micoplasmosis? ¿Qué? Enfermedad... Micoplasmosis es utilizar a la palabra micoplasma, que es una bacteria, y adjudicarle la enfermedad que produce la bacteria. Entonces, la enfermedad bacteriana se llama micoplasma, pero el hecho de que tenga mico no significa que sea hongos. Yo diría la 3. Son básicamente las ciñas. ¿Vale?
Es la única micosis que no lleva la palabra micosis. Esta sí es una pregunta clara de examen, ¿vale? Recordad que las tiñas se suele escribir tinea con 2 Ns, ¿vale? Las tiñas son hongos que afectan a la piel, el más abundante es el famoso pie de atleta, pero luego hay hongos de pies, hongos de cuerpo y hongos de cuero cabelludo, ¿vale? Bien. Lo de que necesitan siempre organismos hospitalares. Pueden vivir libres en la naturaleza, ¿vale? Aunque sorprenda, los protozoos tienen un problema, que cada tipo de protozoo atraviesa, como los insectos, varias fases. Y cada tipo de protozoo tiene cada una de las fases nombres distintos. Nosotros utilizamos solo uno para todos los protozoos, uno que coincide en todos, que es trofozoito. ¿Vale? ¿Entendido? Esa es la fase del protozoo que infecta. ¿Vale? No existen propulsiones, eso lo hacen los pulpos. ¿Vale? Cogen agua, sueltan y entonces se mueven. Puesta. 3. La 4 es un hongo. ¿Vale? Este hongo admite muchas formas, pero la forma más clásica es estas manchas blancas que le aparecen a la gente en verano cuando toma el sol. ¿Vale? Eso es lo que se llama malariasis forfor. ¿Vale? Entonces, es un hongo que tienes todo el año. La adquieres por tumbarte en las playas. Pero el hongo no se nota hasta que no tomas el sol. Cuando tomas el sol, el hongo no deja pasar la radiación y esa zona no se queda morena. Si tú rascas, se convierte en polvillo. Eso es lo que se llama polvillo furfuriforme. ¿Vale? Y es, en sus variantes más graves, esta es la enfermedad que te hace parecer un lagarto, porque te hace crecer escamas grandes de distintos colores. ¿Vale? No es como si fuera un circulito rojo. Es que no es una única enfermedad, hay muchas. ¿Vale? ¿Y la enfermedad del sueño? La enfermedad del sueño es un tripanosoma. ¿Vale? Es un protozoo que se te mete por la picadura de una mosca, ¿vale? Va al cerebro y te provoca un coma. Eso es el tripanosoma, ¿vale? Luego tienes otro tripanosoma que es el que produce la enfermedad de Chagas, ¿vale? Eso dijiste que era un hongo, ¿no? Eso de la pitiriasis. Sí. Un hongo que además, cuando te afecta grave, traumatiza mucho porque te salen escamas. Como si fuera una psoriasis, ¿no? Algo Es así. peor que una psoriasis. El aspecto es peor porque la pitiriasis a veces la escama es verde o azul y llama muchísimo la Es atención. contagioso, la- ¿no? ¿Qué? Sí. No es súper contagioso, pero se te puede pegar de una persona a otra. Pero no todas las pitiriasis. No son todas iguales. Pero Yo no digo, son la todas variante por más hongo. llamativa es esa. Pero no todas son por hongo. La mayoría de las pitiriasis son por hongos. Hay una enfermedad que normalmente es bacteriana, que también se llama pitiriasis, pero es más por confusión, porque antes se creía que era por hongos y ahora se descubre que es una bacteria que produce una alteración en los folículos.
pero la mayoría de las pitiriasis son hongos. ¿Y de una mujer que tenga eso, el pie con el niño o el dar pecho? En este caso la transmisión es fácil, lo que pasa es que no son enfermedades graves, son solo estéticamente muy feas. ¿Vale? ¿Tiene tratamiento? Sí, pero los tratamientos por hongos, sobre todo hongos cutáneos, son enormemente difíciles. Tardas muchos años en eliminarlos. Y entonces acabas recurriendo a fármacos que fastidian el hígado. ¿Vale? Es decir, todo el mundo que haya tenido un pie de atleta te puede decir que si no lo paras en las primeras semanas, te puedes tirar 5 años con el pie de atleta ahí puesto, jodiéndote la vida. ¿El pie de atleta qué es exactamente? El pie de atleta es un hongo que se adquiere en territorios húmedos, que se pone entre los dedos y entonces te va rompiendo la piel y te va provocando mucho prurito. No ves algo raro. Por esa rotura de la piel pueden entrar bacterias y se puede producir una sobreinfección bacteriana que puede ser fastidiada. Y se adquiere normalmente en los gimnasios porque queda el agua lluvia. De hecho, un buen vestuario tiene que tener una rejilla para que el agua caiga y no se quede en contacto con el pie. Pero sigue habiendo gente que van a esos gimnasios sin chanclas. ¿Vale? Bien, ¿le toca ahora? A mí. No sé, tire la 3. La 3. Los gusanos son hermafroditas. ¿Vale? Se pueden autorreproducir, pero porque tienen los dos sexos. ¿Vale? No se reproducen como los protozoos que se parten, ¡tac!, y sean dos. Aquí tienen huevos y tienen sexos. ¿Vale? La 1. Son los huevos, porque se producen por la tierra. Tú, si vieras un gusano, la mayoría de los gusanos son macroscópicamente visibles, no te dejarías infectar. ¿Entiendes? En cambio, están en la tierra, a veces en el agua, y entran en tu cuerpo mediante esas cosas. ¿Cómo nos contagiábamos en mi época de oxiuros? Porque jugábamos en tierra. Y entonces cada vez que nos caía algo a la tierra, lo cogíamos con la mano y tarde o temprano alguna partícula de tierra acababa en la boca. ¿Vale? Sobre la hora de la merienda, ¿qué? Sí, porque eso es algo que habéis perdido vosotros. Nosotros no jugábamos en terrenos asfaltados. La mayoría de los sitios donde jugábamos eran campos desnudos, que de tanto jugar no había ni hierba, y de hecho los llamábamos los campitos. Cualquiera que tenga mi edad te dirá 5 o 6 campitos que habían en Vigo, que es donde quedábamos a jugar. ¿Vale? Bien. Seila. ¿Qué? Algo leo. Alergia a las proteínas de los nutrientes. A veces esa es una causa de enfermedades, ¿vale? Pero no la podemos interpretar como una enfermedad infecciosa, ¿vale? Curiosamente, la mayoría de las personas alérgicas que tienen gusanos mejoran de la alergia, ¿vale? Se debe a que el gusano, para sobrevivir, induce una serie de sustancias que disminuyen las respuestas alérgicas. Porque claro, la respuesta alérgica la mataría, lo mataría. Entonces es muy curioso. Muchas veces las personas que tienen, por ejemplo, asma alérgica, pillan una tenia y mejoran del asma durante ese periodo. De hecho, es una de las formas que se está intentando para sobrevivir con los niños que son alérgicos a todo, ¿vale? ¿Sabéis que hay una enfermedad de alergia a todos los productos químicos? Ay, sí. Sí, que es muy, muy, muy seria. Guillermo. Todas son verdaderas. ¿Vale? Tanto las arañas
como los insectos tienen características sexuales. No son solo vectores, ¿vale? Pueden producir enfermedades, acuérdate, escabiosis, pediculosis, etc. ¿Ah? ¿Dijiste algo? No, no dije nada. La 3. Patogenicidad es la capacidad de producir enfermedades, no enfermedades graves. Aquel. Estas son las 4 enfermedades que de forma aislada más veces se han preguntado. La que es falsa es Coxiella burnetii. Coxiella burnetii es el productor de la fiebre Q. ¿Vale? Q viene de quente. ¿Vale? Y burn es quemado. ¿Vale? La fiebre Q es una neumonía atípica que normalmente está en el ganado de cabras, ovejas, vacas y caballos, ¿vale? Le pica una garrapata y la garrapata le pica a un humano y en ese momento le transfiere la fiebre Q. La fiebre Q, el componente neumónico es escaso, pero la Coxiella burnetii produce una serie de tóxicos, de enzimas, que provocan una afectación del corazón y una afectación de los vasos, con lo cual te vas a poner muy rojo, una vasodilatación masiva, y acaba teniendo problemas serios a nivel cardíaco y hepático. Es la segunda neumonía del País Vasco, ¿vale? No es una enfermedad tropical. De todas las demás, la que más veces ha caído es la enfermedad del año, la Borrelia burgdorfieri, ¿vale? Es una enfermedad transmitida por garrapatas. Salió hace poquito que un hombre de Sarria, que no sabe cuándo le picó la garrapata, está siendo tratado en Alemania. Es una enfermedad rara que produce una variedad de meningitis, ¿vale? Y es una enfermedad muy poco importante, excepto en los exámenes de enfermería. ¿Y por qué está en Alemania? ¿Qué? Porque aquí no hay los antibióticos ni los tratamientos. En Alemania hay una costumbre que es que cada hospital realiza tareas de investigación sobre 5 o 6 enfermedades concretas, ¿vale? Raras. Y entonces hacen investigaciones punteras, pero solo sobre esas enfermedades. Por lo tanto, tienes una variedad de hospitales que tratan cosas raras amplísima. Y casi todas las enfermedades raras, cuando oyes estos que venden tapones o cogen tapones para los niños, acaban yendo a tratarse a Alemania. ¿Que eso lo paga la seguridad social? No, el sistema alemán no tiene seguridad social, es una cuota No, mixta. te digo, el señor va allí a tratarse, pero a través de la seguridad social o Normalmente sí, A través normalmente de la sí. Seguridad Social, Si hay operaciones, no, pero si hay tratamientos médicos, sí. ¿Vale? A la seguridad social es más barato pagar la estancia en Alemania en el hospital, no es Inglaterra, entonces es un coste bastante reducido, y
le sale más barato que coger un equipo de médicos especialistas y tenerlos en España. ¿Vale? Repito, Borrelia burgdorfieri es siempre un concepto que se repite en los exámenes obsesivamente y que no tiene sentido explicar porque lo único que sale es la enfermedad de Lyme, ¿vale? Que repito, es estadísticamente bastante rara, pero sin embargo en los exámenes está casi todos los exámenes con alguna de estas enfermedades. ¿Esta le toca? María José. ¿Sí? ¿Quién le toca? ¿A quién? Ah, que se escaqueó, ¿no? Se escaqueó. Bien, La 2. ¿Qué? La 2. La 2. También es una pregunta habitual, el Helicobacter pylori, ¿vale? Es una bacteria muy pequeñita, de las más pequeñitas, como la que produce el acné, el Propionobacterium acnes, que vive en el interior del estómago, come proteína y el nitrógeno de la proteína lo transforma provocando un manto de amoníaco, ¿vale? Y entonces el manto de amoníaco le protege del ácido. Es, al menos teóricamente, la única bacteria capaz de sobrevivir al ácido del estómago, ¿vale? Es una venganza, Martín. Apuesta. Normalmente la frase, esto es como los ingleses, la primera parte de la frase es el enfermo, ¿vale? Y la segunda parte de la frase es el que le transmite, ¿vale? ¿Comprendido? Estas enfermedades no les damos suficiente valor, pero económicamente son un desastre, ¿vale? La 2. La gonorrea y el neumococo son estrictamente humanas, no afectan a otros ser vivos, ¿vale? Es decir, que con gonorrea puedes mantener relaciones con animales. Sí. Ahí está. De hecho, normalmente con quien mantiene relaciones tú es con animales. Por eso digo que no ¿Vale? le pegar Porque nada. yo no conozco a nadie que se folle una coliflor. Ya. Aunque a verlos puedo verlos. La gonorrea, Una la sandía coliflor, ya he oído cosas, pero tu novia es un animal. Racional, pero animal. Visto así, ¿Qué? siempre estáis mal pensando, de verdad. No me gusta meterme con mi novia. Yo no me estoy metiendo, estoy certificando una realidad. Aquí somos todos animales. Él, Alguno tiene a veces aspecto de coliflor, pero nada. humano, pero... Parece... Ya entendí lo que me dices. ¿Qué? Tarde un poco. Joder. Pues eso de coliflor, vale. Animal. ¿Quién le toca ahora? ¿Qué? Acuérdate que la gripe, tenemos una variante que es la gripe aviar, ¿vale? Que de hecho las vacunas de la gripe últimamente tienen siempre un antígeno de gripe aviar, ¿vale? ¿Todas las vacunas solamente con antígenos de gripe aviar? En los últimos años siempre por lo menos hay una. Ha habido alguna variante que de los 3 antígenos que escogemos había 2. Así que, Vale. bueno, quien se vacuna está vacunado contra la gripe aviar. Contra una variante, pero el problema de la gripe es que Ya. ese ARN cambia con una facilidad enorme. Pero eso no va encaminado
a las proteínas que tiene el virus en la membrana? A veces, pero a veces que es un ser genéticamente distinto, ¿vale? A ver, el problema que tenemos con el ARN es que así como el ADN, para reproducirse tienes que hacer una copia casi exacta, el ARN, para reproducirse solo tienes que copiar el 60% de las bases. El 40% puedes cambiarlo como tú quieras. Y a veces al meterle unos nucleótidos distintos, sigue siendo gripe, pero tiene antígenos diferentes. ¿Entiendes? Al tener antígenos diferentes, es una gripe diferente. ¿Comprendido? Sigue perteneciendo a la misma especie, pero es un bicho diferente. Es como si a ti te salieran 3 narices. ¿Vale? Tu aspecto externo sería diferente. Entonces, la gripe aviar, el problema que tiene que una especie salte de una especie a otra, estriba en el detalle de que inmunológicamente es más difícil de parar, porque es nueva. Así que todas las enfermedades nuevas que provienen de animales, las 5 o 6 primeras epidemias tienen una alta mortalidad, porque tú no tienes a ningún ser humano con capacidad inmunológica para controlarlo. Ese es el problema que tiene cuando la gripe salta del cerdo al pato o del pato al cerdo, porque no está claro el orden. ¿Vale? Significa que no tenemos defensas. Y si es muy agresiva y daña el cerebro, en este caso la gripe aviar, el problema que tenía era que producía una neumonía muy grave en gente joven, ¿no? Pues puede matar a todo el mundo antes de que consigamos el antígeno y el tratamiento adecuado a nivel de vacuna. Ese era el miedo que se produjo. ¿Vale? Bien, ¿cuál de estos no es un mecanismo de transmisión directa? Sí. La 2. La 2. ¿Vale? Vale. Es frecuente que la transmisión aérea, ¿vale? La transmisión para aerosol no está muy claro si es directa o indirecta. La transmisión por los corpúsculos de Wells, al hablar yo, están saliendo gotitas que pueden salir por esa puerta y pueden llegar a caminar 1 kilómetro, ¿vale? Pero el fluye, que cae siempre a 1 metro de distancia, es siempre directo, ¿vale?